En esta ocasión vamos a recibir a José Vereales, titular de Capeco, y nos obliga a hablar de un tema actual, pero que se viene tocando hace mucho tiempo en diferentes esferas, principalmente en el Senado, para ver si se trata o no el impuesto a la exportación de granos. Aumento sería del 15%, al menos es la tendencia, es lo que se está hablando. Don José, gracias por compartir este espacio aquí en Canal Pro. Muchas gracias por la invitación, siempre es bueno estar en los medios para explicar realmente nuestra posición en un tema tan delicado como es esta pretensión que tiene a iniciativa de la bancada del Frente de Guazú de poner impuestos a la exportación de granos que va a llegar hasta un 15%. Si uno lo mira, realmente es algo, nosotros lo decimos, descabellado. Y no tiene mucho asidero, porque gravar la producción, porque en definitiva lo que se grava es la producción, por más que el impuesto sea la exportación, finalmente por ser Paraguay un tomador de precios internacionales, tiene que trasladar a partir de ese precio internacional todos los costos que tiene, los va trasladando hacia adentro y por supuesto termina en el productor. Entonces sería el mayor perjudicado, sobre todo los productores pequeños también. Hoy el censo privado que nosotros tenemos arroja que hay 775.000 hectáreas que están en manos de productores de menos de 20 hectáreas o hasta 20 hectáreas. Eso ha crecido mucho en sustitución de otros rubros como podía ser en el pasado el algodón. Hoy se dedican a la soja y ya no es una economía de sustento, un plantío de sustento, sino que es un plantío de renta, y eso parece ser que mucha gente no quiere el progreso ni quiere que se salga de la pobreza, como se puede salir con dignidad plantando el conjunto de soja, maíz y trigo. Entonces el impuesto, así como está dado, también es totalmente está desfasado en cuanto a pretender solamente gravar los granos y no así la parte que se industrializa, porque el Paraguay tiene 10,5 millones de toneladas de producción y acá se pretende gravar solamente la parte que se exporta en grano, que son aproximadamente 6 millones y medio. Entonces se va a producir un desfasaje realmente muy importante en toda la cadena. Y vuelvo a repetir, el verdadero perjudicado acá va a ser el productor primario y por otro lado se van a ver beneficiadas muy pocas empresas con esta situación por no ser los retentores finalmente del impuesto. Entonces, creo que ayer estuvimos en el Congreso, el ministro Benigno López fue muy claro, él dijo en un determinado momento al cierre que si se pretende fijar nuevos impuestos, si se pretende aumentar algunos de los ya existentes, lo primero que tenemos que hacer es conversar justamente con los contribuyentes, que son los que van a pagar justamente ese impuesto. Entonces, darnos participación, no solamente en la audiencia de ayer, sino en este trabajo, es lo que nosotros pretendemos, para poder discutir entre todos cómo se sale de esta situación tan trabada, tan especial. Yo creo que en una mesa de negociación, como hemos salido en otros años también, en el 2004, en el 2013, hubo importantes avances y siempre hubo un consenso, que de repente no es del gusto de todos, no es del gusto de algunos, pero finalmente es un consenso y podemos seguir adelante. Yo creo que podemos tener puntos de acuerdo, mismo nosotros en las diferencias que tenemos desde la exportación de granos con las industrias, también tenemos ahí unas diferencias bastante importantes que únicamente se pueden destrabar en una mesa de negociación. Así que proponemos o apoyamos la medida de pasar esto a un cuarto intermedio o directamente a ser tratado en el mes de marzo, cuando el equipo económico presente sus nuevas perspectivas y qué ideas tiene, pero una vez consensuadas. Don José, de lo que pasó ayer específicamente en la reunión en donde estuvo presente usted, también otras personas que también son parte de la producción a nivel nacional, con la Comisión de Hacienda, con otras comisiones también.
¿Cómo fue el nivel de comunicación que hubo, el intercambio de ideas? ¿Le gustó? ¿Tiene de repente, le dejaron ciertas dudas de lo que puede llegar a pasar o no? Y si efectivamente correría, al menos lo que estaba adelantando el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, de que hay una tendencia de que esto sí efectivamente se esté tratando el año que viene. Ayer no estaba el pleno de la Cámara de Senadores, sí había más de 20 senadores presentes en la sala. Eso realmente nos puso contentos ver tantos senadores ahí, y en todo momento se nos permitió exponer nuestro punto de vista. En eso tenemos que agradecer al senador Amarilla, que presidía la comisión que nos atendió ayer en esta audiencia, y realmente dio palabra y pudimos decir nuestra posición al respecto. Fue nuestro vocero, el ingeniero Cristaldo, como presidente de la UGP, a quien lo acompañamos, y pudimos expresar nuestra posición. Está muy claro que la representante del Frente de Guazú mantuvo también su posición, y bueno, después también escuchamos diferentes senadores de distintas bancadas donde están a favor también de postergar este impuesto. Ya, ¿le parece razonable poder realizar una reforma pero integral, estudiando, dando participación a todas las partes y sacando de repente conclusiones y números bien firmes, don José? Así debe ser. Nosotros estamos a favor, por ejemplo, de tratar el tema del impuesto a la renta. Sí, si se quiere modificar en el país el impuesto a la renta, bueno, conversemos, y si estamos todos de acuerdo se modificará el impuesto a la renta. El tema del IRAGRO tan discutido, claro, si lo quieren unir con el IRASIS o hacer un solo impuesto, también podemos sentarnos en la mesa y conversar ese tema. En donde nosotros realmente nos oponemos férreamente es un impuesto a la exportación, porque ningún país exporta impuestos, y ningún país que te compra en el exterior te va a venir a pagar impuestos. Te va a pagar por tu mercadería, pero no por los impuestos. Entonces, en eso yo creo que somos categóricos y nos mantenemos en esa posición. Igualmente, la mesa de diálogo va a ser lo más importante. Anoche se lanzó un libro sobre los aportes de la cadena sojera en el sector, y miraban los que estaban presentes en el lanzamiento del libro realmente con admiración los números que ahí fueron presentados, donde el sector, por ejemplo, en los años 2013, 2014, hasta el 2016, nunca bajó de los 750 millones de aporte, 750 millones de dólares anuales de aporte. Eso ya siendo desmenuzadamente impuesto por impuesto. Eso es importante también aclararle a la ciudadanía, porque siempre está la muletilla esa con que, especialmente Frente de Guazú, siempre dice que no pagan nada a los sojeros, todo lo contrario. Por otro lado, el ingreso de divisas que proporciona el país es demasiado importante. Datos del Banco Central ya nos dicen que a fin de septiembre hay 3.200 millones de ingresos de divisas, y posiblemente cerremos el año con 4.000 millones o muy cercano a eso. Entonces, es un número considerable que realmente aporta mucho para el Producto Bruto, y aporta mucho también para las distintas clases sociales que se han instalado a lo largo y ancho del país haciendo producción. Pero reitero, hay 775.000 hectáreas hoy que están cubiertas por productores que no tienen más de 20 hectáreas. Y sorpresas también que hemos hecho en censos es, por ejemplo, que el maíz que antes estaba directamente Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa eran el ranking, ahora ya se han metido Caguazú y San Pedro en ese ranking de los 5 primeros productores de maíz en el país. Y eso, en el caso de San Pedro, es muy importante, y con solo una industria alcoholera que se instaló ahí de uno de nuestros socios de la Cámara, Impasa, está produciendo esa sorpresa tan agradable de producción. Entonces, dejen al campo producir, dejen al campo trabajar, denle las herramientas que se necesitan a los productores, paguemos los tributos que hay que pagar como todo ciudadano. Nosotros ya tenemos tributos especiales como el IVA agropecuario de un 2,5% que no se nos devuelve, es una retención directamente a la exportación que se nos hace. Entonces, creemos que ya estamos pagando esos impuestos, necesitamos trabajar en paz y que haya paz en el campo también por el tema seguridad.
Don José, lo que sí me gustaría de repente seguir haciendo un poco de historia, tal vez es con estos números que estaba mencionando usted, que se daban a conocer en el lanzamiento de ayer en el libro, hacer un comparativo de la última década, ¿no? En cantidad de aporte que viene desde el sector a lo que es ahora, que son números realmente bastante interesantes. Y saber también la posición del productor y del gremio en sí, hasta qué está dispuesto a negociar con el gobierno, teniendo en cuenta los números que ya estaba mencionando usted, de los impuestos que ya están asumiendo y de hecho que están abonando como contribuyentes, hasta qué estarían dispuestos. Esto se tiene que seguir negociando y efectivamente, como también daba a conocer en conferencia de prensa días atrás, Silvio Velar, al menos que según el mensaje bien claro del presidente de la República, es que exista un consenso y de que no exista un quiebre estratégico también, me parece, entre los productores y también el gobierno. Su opinión, su reflexión, teniendo en cuenta la primera consulta, don José, de los últimos 10 años, ¿cuánto ha crecido y hasta qué estarían dispuestos ustedes para mejorar estos impuestos? El crecimiento ha sido muy importante, se ha estabilizado en los últimos 3 años en alrededor de entre 3 millones y 3 millones y medio de hectáreas, que es lo que está afectada al complejo sojero, y el crecimiento fue realmente importante. Hemos tenido algún año donde perdimos la mitad de la producción, con eso quedó endeudado el campo, tuvimos bajas de precios internacionales, por eso que la agricultura no se puede mirar de un año en año, sino que hay que tomar por lo menos un plazo, como lo acabas de decir, de 10 años y ver cómo está siendo el resultado. El hecho de que estemos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación, que hayamos acudido ayer a la audiencia pública, significa que queremos encontrar el punto de consenso para todos. Si hay ajustes que hacer en algunos de los impuestos, perfecto, los vamos a aceptar, los vamos a llevar a nuestras bases para que se estudien y tener la aprobación también de nuestras bases, de todos los exportadores, comercializadores y productores que son los que integran la cadena. Entonces, con eso vamos a traer nuestra posición a la mesa de negociación. Pero así como en otras veces nos tocó participar de negociaciones muy arduas, muy discutidas, donde en el inicio de esas discusiones o negociaciones decíamos, bueno, acá no va a haber acuerdo porque estamos muy lejos las puntas, y sin embargo se terminaba encontrando ese acuerdo. Entonces confiemos en trabajar y que nos permita el Ministerio de Hacienda compartir la mesa de trabajo para poder sacar un proyecto y sacar algo que sea adecuado para todo el sector. ¿Qué resta a partir de ahora, don José? ¿Aguardar lo que pueda pasar en el Senado o efectivamente van a haber otras audiencias como la que tuvieron ayer? Nosotros estamos atentos a lo que pase mañana, por supuesto. Es un día importante, no solamente el tema de la soja se va a tratar, sino de otros impuestos también. Entonces, el pedido nuestro es justamente que necesitamos tiempo para analizar. Creemos que es complicado este tema impositivo y cualquier reforma que se quiera hacer, o aumentos, o establecer nuevas pautas del impuesto, entiendo que no tiene que ser tratado sobre tablas, porque ahí no va a quedar algo bueno y va a fracasar. Entonces, esperamos que prime la cordura mañana, que se pueda transmitir eso, ya sea comisión o ya directamente establecer una nueva fecha para marzo, así como indicó el ministro, y entre tanto estar atentos. Sí tenemos más reuniones, tenemos una invitación de la bancada liberal también para la semana que viene, que con todo gusto vamos a participar, y a donde nos llamen vamos a estar, y en los otros lugares vamos a golpear las puertas que haya que golpear para poder ser escuchados. Don José, esto reflotó por una propuesta de Frente Guazú, de la bancada de Frente Guazú. Y la pregunta es la siguiente, y no quiero orientar a ninguna respuesta, sino que la consulta es tal. ¿Esto tiene un trasfondo ideológico tal vez o no? Yo creo que forma parte de la plataforma que ellos tienen y lo manifestaron siempre. Nosotros sabíamos que esto se iba a volver a reflotar porque forma parte de su campaña permanente que tienen sobre este sector. Entonces no creemos ni siquiera que si se
si se aprueba un 10 o un 15% de impuestos, vayan a estar conformes, porque ideológicamente ellos van a querer seguir atacando al sector, porque en el fondo lo que nosotros creemos, o yo personalmente creo que no están tan convencidos que quieran que los productores, los pequeños productores especialmente, salgan de la pobreza, como es la alternativa que la soja le está dando en este momento. Repito, esos 775.000 hectáreas están en manos de pequeños productores, que no llegan a 20 hectáreas. Es gente que está saliendo de la pobreza, que hoy ya quiere un cultivo de renta porque tiene que comprar su moto o enviar a su hijo al colegio o pagar su celular o las necesidades que pueda tener, asistencia médica a la familia, todo eso, y tienen todo el derecho del mundo. Y si le podemos brindar un cultivo de renta que no es solamente un sustento, sino que le deja una renta que le pueda ir reinvirtiendo y que pueda tener una vida digna, pero por supuesto que vamos a seguir en ese camino y nos enfrentaremos a quienes no estén de acuerdo con nosotros, porque creemos que no quieren el progreso de esta gente. Y sí, efectivamente el ingeniero Héctor Cristaldo nos estaba explicando también esa situación, el cambio, en primer lugar el cambio mental que tuvieron ciertos productores, ciertos campesinos al mirar y hacer el comparativo, ¿no?, de la rentabilidad efectiva que le daba cultivar soja, teniendo en cuenta otros cultivos que le daban solamente el sustento diario, y cuando se ponían a analizar veían las ventajas que sí le podían dar tener el buen trato del suelo, estar siempre amigable con el medio ambiente y por supuesto tener lo que usted estaba mencionando. Bueno, don José, vamos a estar atentos también haciendo seguimiento desde Canal Pro de todo lo que tiene que ver con lo que se va a estar tratando mañana o no en la Cámara de Senadores, y sobre las diferentes actividades que vendrán realizando desde la Comisión de Hacienda, como así también desde el sector de la producción, don José. Muy bien, le agradecemos a Canal Pro porque sabemos y lo vemos siempre en todos los eventos, y está al lado de la producción, y realmente es lo que necesitamos, la prensa que también apoye justamente, no a nosotros, sino que escuche siempre las dos alternativas, las dos campanas, o si hay más también, y que nos dé la posibilidad de expresarnos. Muchísimas gracias, José. A ustedes. Bueno, pasaba entonces José Berea, presidente de Capeco, hablando acerca de esta situación, que sería al menos el nuevo, que se estaría tratando, al menos en principio, en la Cámara de Senadores mañana, sobre nuevos impuestos a la soja.